bendiciones para todos. Ya estamos aquí en nuestro live del día de hoy, en nuestro live especial. Hoy tengo una invitada super ultra mega archi requete especial que ustedes no pueden perderse. Hoy estará compartiendo un testimonio sin maquillaje nuestra querida amiga Indira Sid, que va a estar con nosotros en unos segundos. En lo que ella se conecta y en lo que todos ustedes también comienzan a conectarse, vamos a fijar el nombre, el título aquí de este live para que la gente que esté entrando puedan saber inmediatamente. Vamos a ver por aquí. Ahí vamos, estamos fijando el título. Ahí lo tenemos fijo. Vamos entonces a dar unos minutos para que todo el mundo se conecte con nosotros y pueda participar de este live especial que vamos a tener en esta tarde, en esta entrega de Jorge Rosario en vivo que vamos a tener, que siempre tenemos aquí en nuestro Instagram y por supuesto que tenemos en este momento. Ustedes saben que hemos tenido durante todos estos días muchas entrevistas especiales. Vamos a seguir la semana próxima con muchos invitados muy especiales. Todo el mundo en casa, a esta hora sobre todo, que ya está todo el mundo, por lo menos, yo entiendo yo, está todo el mundo ya desde sus casas y entonces por eso pues tenemos esto tan importante para que la gente pueda aprender, conocer cosas interesantes, aprender de vidas muy interesantes y de datos y cosas que la gente puede pues tener con nosotros. Aquí ya Indira Sid se está conectando. Vamos de inmediato a hacer conexión con ella para fines de aprovechar el tiempo lo más durante toda esta hora de este Jorge Rosario en vivo. Hola, buenas Dios tardes, te bendiga, bienvenida. amado. ¿Cómo estás? Qué gusto. Amén. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro de tenerte por aquí, por nuestra transmisión en vivo. Amén. Gracias a mí por gracias a ti por la invitación a mí, porque yo, imagínate, del pueblo y para el pueblo. Claro, claro que sí, así mismo es. Bueno, en estos minutos iniciales, mientras la gente se conecta con Claro. nosotros, mientras comienzan a entrar y todo lo demás, pues yo quisiera que tú, a los que no te conocen, les hables un poquito de qué haces, a qué te dedicas, qué aportes tú le haces a las personas y demás para que todo el mundo esté al día con esa información. Claro que sí. Bueno, para mí primero es un placer. He conocido, Jorge y yo, pues nos conocemos de una de las partes de lo que yo hago dentro de mi vida profesional. Yo soy mercadóloga de profesión, maquilladora de oficio. En este momento solamente lo estoy haciendo por cita, porque ya estamos en otra etapa. Y lo que en este momento pues estoy desarrollando per se es la mentoría espiritual. Pues para mí es el todo, el saber que Dios me ha utilizado como instrumento para llevar su palabra, para trabajar, gracias a todos los que se están conectando, para trabajar especialmente con mujeres. He trabajado con matrimonios, pero estamos enfocándonos en mujeres porque el ministerio Conceptidas, que es como el Señor nos ha entregado, pues se dedica a restaurar y a levantar mujeres en los diferentes estados de crisis en los que se puedan encontrar. Soy madre, soy esposa, tengo tres chicos de muy diferentes edades, ya no tan chicos como vieron hoy en mi perfil. Se van a dar cuenta que hay como un escalón un poco distinto, Así pero es, ahí así estamos. es. Qué bueno tener esa información. Precisamente sobre eso estaremos hablando en el día de hoy, sobre todo lo que dio como origen a todo esto que tú estás realizando, a todo este trabajo
con las consentidas, que es como se llama el proyecto que manejas. Amén. Y aunque tú no me lo has dicho directamente, pero sé que tiene mucho que ver, esta historia que vamos a conocer, tiene Así mucho es. que ver con el proyecto que finalmente está manejando al día de hoy. Así es. Claro, claro que Nosotros sí. estamos, tú hablas de las consentidas, pero me vi en un momento Sí, obligada, mientras estuve en mi tiempo en radio, a tener que decir sí. consentidos también, porque comenzaron a quejarse, nosotros entendíamos que solamente teníamos un público femenino y nos llamaron la atención en vivo, pero nosotros estamos también aquí aprendiendo y lo que estamos aprendiendo se lo llevamos a nuestras esposas, tienen que decirnos a nosotros también. Entonces, pues a partir de ahí, pues saludamos, bienvenidas consentidas y consentidos y ya son felices. Claro, sí. Tú sabes que el lenguaje inclusivo es muy importante en todos los momentos, en todos los niveles. Y sobre todo porque a veces nos podemos sentir excluidos. Y Sí, no es así porque aunque quizás el contenido de manera inicial está dirigido hacia las damas, claro, pero sabemos de que los caballeros también nos beneficiamos mucho de claro, toda esa edificación y que todo lo que y por supuesto, también se puede conocer de forma en conjunto, claro. lógicamente, porque como te digo, nos edificamos ambos. Del bienestar de nuestras esposas, nosotros somos beneficiarios también. Así es, así es. Claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos los que siguen conectándose, siéntanse en Bienvenidos, confianza, bienvenidos. siéntanse saludados. Y como yo siempre digo, siéntanse en la libertad total de interrumpir cuando quieran con alguna pregunta, un comentario, un saludo o cualquier aporte que quieran hacerle al tema. Bueno, somos de Y mira, ustedes vamos a ir. y nos invitaron hoy pues Claro, para que derramemos lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios hace no nos pertenece. así, por supuesto que sí. Amén. Y mira, hay algo que nos ha movido a invitarte a este encuentro cibernético conmigo y con todos nuestros seguidores, es este testimonio que conocí en otra plataforma que tú lo compartieron sobre tu matrimonio. Vamos a hablar un poquito de eso para que la gente se vaya edificando y conozca ese ejemplo ese proceso por el que tu familia y principalmente tú y tu esposo han vivido desde hace ya unos años. Mira, quiero dejar un punto claro desde el inicio y creo que se lo dije, tú supiste esto a través de nuestra amiga en común, Susan, y se lo dije desde el principio. La gente Claro, mira cosas en las redes, la gente asume y deduce cosas de las redes. Y una de las cosas principales, sí, antes de comenzar con relación a tratar con relación a mi matrimonio y a mi familia, es que nosotros no somos perfectos. Siempre que pongo, de hecho, en nuestra cuenta como matrimonio, nuestra cuenta familiar que se llama Los Velázquez Cid, porque en la cuenta Indira Cid solamente trabajo temas mujer, probablemente empresario, familia y ese tipo de temas, pero siempre trato de hacer el hincapié de que nosotros estamos en un proceso igual que todo el mundo. Nosotros no somos una pose, nosotros no somos una pantalla y el eslogan es matrimonios reales. Nosotros, o sea, aquí se pelea, aquí se discute, claro está, dentro de los términos normales, aquí estamos en proceso de crecimiento, de crianza con nuestros hijos, imagínese usted, ahorita entramos en ese tema para que usted entienda cuáles son las diferencias, pero me gusta aclararlo porque la gente entiende que si tú testificas es porque ya terminó. Y la palabra es muy clara cuando dice que la obra que él comenzó, él refiriéndose al Señor, él la va a perfeccionar y la va a terminar. Por ende, nosotros estamos en el proceso de perfeccionamiento, pero ya hay un proceso que le vivimos al Señor y se lo pasamos y lo pasamos con 100 y aquí estamos. Pero no quiere decir que nosotros somos obra completada. Amén. Quiere decir que estamos en proceso. claro, exactamente. Es bueno saberlo porque como tú dices, a veces las redes venden, a veces uno sin querer vende una imagen que la gente pues le compra a uno y todo lo demás y bueno, pues sencillamente es muy diferente a lo Sí. que realmente es lo que pasa porque idealizamos y en ese Así es. sentido, aunque todavía tú lo dices por aquí y cuando ven una foto
con tus hijos y tu esposo, pues ya tú sabes, la gente se hace un mundo en la mente. No, y muchas veces me cuestionan, pero ¿por qué solamente fotos tuyas? Es mi red de trabajo, es mi red profesional. No tengo por qué, sea mi familia. Mis hijos son exageradamente reservados y mi marido ni se diga. O sea, mi marido, hemos estado en lugares donde él no abre ni la puerta para que ni le tiren una foto, ni escriban nada de él, porque es un ser muy, es mi equilibrio, es mi balanza, siempre lo digo, es mi complemento. Él no le gusta nada del mundo que yo hago, pero él es mi equilibrio detrás de o al lado de. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo respeto eso, Claro por que eso sí. no los exhibo tampoco si ellos no lo desean. Claro que eso es muy importante, porque si no, pues convertimos nuestra vida, convertimos lo que hacemos en un reality, en una telenovela o en cualquier cosa, menos lo que realmente, lo que realmente es. Exactamente. Eh, Entonces yo trato de mantenerlo claro, lo más discreto y real posible para que dure, porque cuando tú permites mucha incidencia y muchos visitantes dentro de algo que es tan íntimo como el núcleo familiar, hay problemas. sí, porque fíjate qué pasa con esto, y es que cuando le damos paso a que la gente lo vea todo, también le estamos dando oportunidad, le estamos dando chance a que se involucren más de la cuenta, que se Así es, involucren incluso en situaciones en las que solamente tú y él y quizás una persona autorizada es que pueden involucrarse, y por correcto, ahí pues va correcto. todo. Y por eso que uno ve a veces personas que tienen el radicalismo con su cierta razón, de que no exhiben, no ventilan nada de su familia, que la gente ni siquiera conoce a sus hijos o su pareja, por ese tipo de razones. Y aunque no necesariamente vayamos a estar del todo de acuerdo, pero son razones y son decisiones que hay que respetar. Sí, correcto. Entonces, claro. Entonces, mira, vamos a hablar un poquito ya de lleno de ese testimonio. Tengo entendido que ustedes tienen ya casi 20 años de casados, ¿me corrige? Ha sido, tenemos una medalla de oro. Así mismo, nosotros ya tenemos, pues, nosotros contamos desde el tiempo en el que nosotros nos casamos, ya vamos Claro, claro. para rumbo a 20 años, somos padres de 3 varones, 23, 17 y 9. O Wow. sea que cuando el grande ya tenga hijos, yo voy a seguir criando. Cuando el segundo quiera casarse y tener hijos, yo sigo criando. Este hogar nunca va a estar vacío, nunca, no haga eso. Ay, Eso fue Dios que se le ocurrió hacer ese asunto. Usted no se mete en ese lío. ay, padre. Sí, porque hay cosas que tú dices, no, pero es que imposible. Yo no pude haber decidido eso. Y Así es es. fácil. Ven acá. Pero entonces, aquella frase que aquella frase famosa que surgió de una canción que todo el mundo conoce, de que 20 años no son nada. Cuando tú la oyes, me imagino que tú te ríes con eso, porque 20 No, años no, no han no. sido mucho. Para mí eso fue un chiste. Esa persona no había vivido esto. O sea, no, no, no. Bueno, Esos son inventos de la gente, eso no es imposible, pero imagínate, 20 años, yo no, tengo 42 años acabados de cumplir. Eso quiere decir que casi yo tengo con mi esposo más tiempo del que pasé con mi familia. O sea, yo soy definitivamente. más familia de él que Pero, mi familia que me parió. y ya hay secretos, y hay cosas Claro, de ambos claro, que ya la familia ni sabe, que ya la familia ni se entera ni nada. correcto. Es claro. De manera, en cuanto a eso, en esa parte de esa edad tan temprana, eso en cierta forma fue una desventaja, fue bueno, no fue tan bueno, ¿qué tal al Mira, momento nosotros de casarse? tuvimos muchos retos como matrimonio joven, porque lo primero era que nosotros veníamos de situaciones emocionales, académicas y sociales totalmente distintas, o sea, del cielo a la tierra, muy distintas. Y aparte de eso,
nuestros conceptos familiares también eran muy distintos, porque yo venía de un hogar disfuncional, donde mi papá se divorcia de mi mamá cuando yo tenía 2 años aproximadamente, nos deja con mi mamá, conmigo y mi hermano de 1 año, mientras que mi esposo se cría en un hogar donde está mamá y papá presentes, donde mandan al hermano mayor donde la abuela porque no lo pueden atender, donde se crían ellos dos como los últimos 2 hermanos, pero papá es alcohólico, entonces papá es abusivo. Entonces vienen 2 sistemas totalmente disfuncionales a coalicionar en una familia. O sea que ya usted se imagina, nosotros venimos con conceptos preconcebidos, con ideas tóxicas preconcebidas que tuvimos que trabajar en esa edad donde éramos completamente inmaduros, no conocíamos del Señor, donde estábamos en un tiempo donde no teníamos los mentores que podemos tener ahora, el acceso a educación que tenemos ahora, pero teníamos muchas ganas de tirar para adelante. Eso sí te puedo decir, tenemos muchas ganas de tirar para adelante. Claro, claro. O sea que más o menos tú quieres decir con esta última parte que a pesar de las situaciones muy graves con las que podamos atravesar, provocadas por nosotros mismos o que vienen como un mal de fábrica, si hay voluntad se puede. O sea, porque a veces se entiende que de por sí, pero mira cómo está fulano, pero mira cómo está fulano, eso no van a morir juntos. Y entonces, sin embargo, si hay voluntad, el problema puede ser del tamaño del mundo, pero puede solucionar. Mira, algo yo tenía muy claro y era que yo no quería repetir las historias ni de él ni la mía. Yo estaba muy claro de que yo no quería repetir patrones en mi familia y quería como guardar ese pensamiento, ese sentimiento de que yo quería que Dios, o sea, que quería que nosotros guardáramos y que nosotros lleváramos el matrimonio fuera de lo que conocíamos que era un matrimonio, de lo que nuestras ideas ya preconcebidas nos habían dicho a nosotros o vividas realmente, porque él vivió la suya y yo viví la mía. Claro. Claro. Yo quería que las cosas fueran diferentes, porque ya yo sabía que no era lo correcto. Y nos propusimos seguir adelante. Yo las veces que tuve que buscar ayuda, extender o pedir una ayuda en un momento, las pocas veces que pude hacerlo, lo hice, nunca tuve miedo de hacerlo. Exacto. En cuanto, por ejemplo, la parte de ese tiempo antes de casarse, el noviazgo, a pesar de que las cosas se ven bonitas, de que se vive una etapa tanto mágica. No, es luna de miel eterna. Hay situaciones que se dan, hay algunos momentos, algunas cosas que tú dices, espérate, tú dices, como que el tema familiar se le revolvió a este hombre, como que las situaciones viejas que yo tengo me salieron a flote en tal momento. ¿Pasó eso en algún momento? Mira, yo vengo de un hogar tan particular y esto tiene que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con lo natural, es espiritual. En mi familia no había, cuando yo decidí casarme con mi esposo, yo soy la nieta mayor, sobrina mayor, hija mayor, todo mayor, yo soy la primera. Ay, mi madre. Es un lío. Y cuando yo decido casarme, esto es un experimento, porque es que la más querida de todo el mundo, la consentida de la casa entera, de toda la familia, se va a casar, que tú te vas a casar, pero tú te estás volviendo loca, tú eres muy joven. Bueno, esta cabeza Dios me la dio y yo le di para adelante por ahí. ¿Qué sucede? En mi familia no había una sola mujer casada. Ninguna mujer había sostenido un matrimonio. Porque tenían una concepción de un hogar matriarcal donde la mujer era la que imperaba, donde la mujer era la que se imponía, la mujer era la que ponía las reglas, y si usted no sirve, yo lo voto. Esa era la filosofía. Lo que no sirve se vota. Entonces me formaron así, y aunque yo no quise, en algún momento eso afloraba. Afloraba el hecho de que yo no tenía que aguantarte disparate, afloraba el hecho de que yo no tenía que servirte la comida en la mesa y también recogerla, afloraba el hecho de que tú no tienes una sirvienta, a mí me enseñaron a hacerlo todo, afloraron muchísimas cosas que lo que aportaron fue toxicidad a mi matrimonio, lo que afectaron fue mucho daño a mi matrimonio y mucho daño emocional,
Porque cuando la mujer tiene esa postura dañina, lo que va es a dañar a todo el mundo, porque no es lo funcional. La palabra me llama a mí, el primer adjetivo que Dios me dice a mí en el Génesis es que yo soy ayuda idónea. Y si yo soy ayuda idónea, quiere decir que yo tengo que ser la ayuda y el complemento de alguien que sabe más que yo. Pero eso lo aprendí después, porque yo no era cristiana en ese momento. Nosotros no íbamos, oye, nosotros no sabíamos, bueno, la vecina de abajo que les leía que oraba el rosario, pero nosotros no sabíamos nada. Sí. O sea, esa es la temática, ese fue ese inicio, todo eso. Pero tengo entendido como que tú le recogiste la ropa de él en una funda y la mandaste, te la llevaste a la mamá y cómo fue las cosas. Y hay Una vez, y hay una frase que tú, y hay una mira, frase que tú dijiste, te voy a que decir te un salga el secreto, chico, tita. que es un secreto, nadie lo puede saber. Un día yo le pregunté, ¿y qué tú quieres de cenar? Y me dijo, lo que tú me pongas, yo me voy a comer. Y yo le dije, mi hermano, pero no me complique la vida, porque es que ya yo tengo muchas cosas. Usted puede decirme que lo que usted quiere de cena, sea un poco más fluido, no en esas palabras, eso estoy diciendo yo ahora porque lo puedo decir bonito, no fue así que se lo dije. Pues el asunto se dio más, y usted sabe lo que pasó, que yo me di una incomodada a los extremos tan altos que yo recogí toda la ropa de él en funda negra de la de colmado, cogí un taxi, una carrera en ese momento que no había Uber ni nada de eso, era una carrera, Una carrera, claro. y le pagué una carrera a la ropa hasta la casa de su mamá con una nota que decía, le estoy devolviendo su producto porque está dañado, cuando usted lo arregle me lo puede devolver. Hoy entonces, Yo no era buena. más o menos de qué tiempo estamos hablando, cuánto tiempo de casado estamos hablando. Oh, Un mes. pero Dios se fajó ahí, pero Dios se fajó porque en un mes es interesante la cosa. Estamos hablando de que por ahí porque comenzó. Y entonces, ¿cómo podemos llegar? Comenzando así, ese es el preview, este es el inicio. ¿Cómo entonces podemos llegar a 19 años y pico de casado, 3 hijos, ya una vida restaurada y todo lo demás? ¿Cuándo fue entonces que vino como el punto de giro, como dirían los guionistas de cine? Mira, hubo un momento en el que, bueno, yo era rabiosa, pero él también era rabioso. Y un día yo recuerdo que me dijo, esto se acabó, yo me voy. Y qué sé yo cuánto. Y yo le dije, bueno, este matrimonio es de dos, nosotros decidimos casarnos los dos y yo voy a seguir luchando por los dos aún si tú te vas. Oye bien, y mantuve mi postura, porque yo sabía que yo no podía yo me había prometido a mí, porque no tenía a Dios en ese momento, yo me había prometido a mí que yo no iba a repetir los ciclos. Y si yo seguía en esa conducta, yo iba a repetir los disparates que estaban haciendo toda mi familia. Y yo dije, te está portando mal. Déjame comenzar a organizar. Pero poniéndole un punto seguido ahí, tú decías que con él o sin él tú ibas a luchar por el matrimonio, por la relación, pero hoy tú no ves eso como un acto de fe aún de manera inconsciente, como que tú le tenías otro nombre, pero a final de cuentas eso también era fe. Era fe, totalmente. Después me di cuenta que era fe. Y después, a través del Señor y de muchas cosas, porque una de las cosas que imperó es que yo había orado por él. O sea, yo no conocía de Dios, yo no conocía de nada, pero mi mamá me hablaba siempre de un sitio que se llamaba la Casa de la Anunciación. Y yo iba, entonces, como yo sabía que ese era el sitio y yo necesitaba un milagro, yo cogí para la Casa de la Anunciación y yo iba casi diario en la tarde a orar. Y yo le decía, Señor, yo no sé quién tú eres, yo no te conozco, pero yo necesito que tú me des el hombre que tú tengas para mi vida. Así, todos los días yo cogía de mi casa, en ese momento yo vivía en el Sánchez Kennedy, ahí frente al Centro Olímpico,
y yo cogía para allá. Yo no tenía trabajo, estaba pasando un momento difícil y yo oraba por las dos cosas. Número uno, oraba por ese marido y oraba por el trabajo. ¿Qué sucede? El Señor lo grande del caso es que Él siempre estuvo ahí, Él siempre me veía, pero yo no lo veía a Él, porque Él trabajaba frente a la puerta de donde mi mamá vivía. O sea que siempre me miró, pero yo no sabía que Él existía, hasta que Dios quita el velo y me permite verlo. Entonces, ese acto de fe que tú dices era porque a mí me constaba que yo no estaba con Él porque yo quería estar con Él. A mí me constaba que había sido Dios que me había dado esa relación. Amén. Entonces yo le decía a Él, primero por la parte de que yo no quería repetir los patrones y segundo por la parte de que si fue Dios que me respondió esa oración, yo iba a quedar desobediente y de freca ante Dios. Entonces yo no quería meterme en lío con Dios. ¿Entiendes? Entonces, había un temor de Dios, aunque la relación con Dios no existía de manera perfecta. Exactamente, había un temor de yo faltar a eso que Dios me había provisto, a maladministrar eso que Dios me había dado. Muy bien. Entonces, sígueme contando. Entonces tú me decías de ese momento, cuando tú le dices, bueno, aunque tú no estés aquí, tú estando no, yo voy a seguir pues luchando por el matrimonio. Y así lo hice. Entonces, nos embarcamos ya, trabajábamos los dos, teníamos responsabilidades muy grandes de gerencia de empresas cada uno, teníamos muchos compromisos. Yo entonces había caído en una compañía donde yo tenía que viajar y justo en uno de esos viajes, justo antes de eso, me embarazo de mi segundo hijo. Y me doy cuenta en el viaje de que estoy embarazada. O sea, fue desmontándome del avión que me di cuenta y él no me lo creía. Porque una de las cosas que el Señor siempre trató con nosotros fue a través de los milagros. A él le habían dicho que él no podía tener hijos. Y se lo repetían y se lo repetían y se lo repetían. Pero ya íbamos por el segundo. Sí, claro. Y yo le decía, lindo, tú tienes que revisarte porque entonces hay algo más allá. Y específicamente Dios había hecho el milagro porque él sí sufría de varices en ambos testículos, se llama varicocele, y sin operarse, el Señor pues permitía la viabilidad orgánica para que las cosas se dieran. Y entonces comenzamos a caminar, nos comenzamos a acercar un poco a mis padres, sobre todo, a mi papá, que le ha servido a él como mentor, le ha servido como padre hasta cierto punto, porque su papá es una persona que él no lo veía como una figura paterna per se. Pero comenzamos a caminar y las cosas se comenzaron a dar, comenzamos a prepararnos en otras áreas, a conocer otros términos. Nuestro matrimonio comenzó a ensancharse, comenzó a crecer y ciertamente luego de unos 7 años de matrimonio aproximadamente, casi 8, entonces conocimos al Señor. Y fue la parte más interesante porque quien conoce al Señor soy yo, primero. Y me voy siempre sola. Y recuerdo que un día una señora me dijo, Indira, soñé contigo. Yo no conocía lo que era palabra profética, yo no conocía lo que era, nada de eso, para mí nada de eso existía. Y recuerdo que esa señora me dijo, yo soñé contigo y soñé que tú eras como una puerta de vaivén de esas de la cocina. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y qué significa eso? Y me dijo que, y además en ese sueño, yo veía que en tu casa hay un monstruo de 2 cabezas. Y yo decía, pero por Dios, o sea, ¿de qué usted me está hablando, amiga? Y ella me decía, lo que pasa es que la puerta de vaivén eres tú. Tú un día estás y un día no estás emocionalmente en tu matrimonio. Y no era mentira. Y el monstruo de 2 cabezas, ¿qué quiere decir, señora? Le dije yo. Ella no me conocía, esa señora nunca en su vida me había visto. Y me decía, lo que pasa es que en tu casa hay un monstruo de 2 cabezas porque tú te crees igual de hombre que tu marido. Ay, mi madre. Oh my God. Me cayó el balde de agua fría porque todo lo que ella me estaba diciendo era real. Y me dijo, dice la palabra, ahí comenzó a darme duro, dice la palabra que la mujer es la ayuda idónea y el hombre es el sacerdote y la cabeza de la casa. Y el hombre es el que sabe para dónde lleva la casa. Y tú sabes en qué me pasé yo desde ese día hasta después 1 año, diciéndole al Señor, pero la cabeza de dónde.
Y tú te crees, él no sabe ni para dónde tiene su cabeza, él no sabe para dónde va, él no sabe quién es él. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que someterme a esta cabeza? Búscame otra cabeza. Yo le decía, yo, un año peleando, yo no oraba, yo peleaba con Dios. Y resulta que dentro de ese proceso, como Dios entendía que yo lo que era una buena malcriada, y me lo gané, el Señor, recuerdo que el martes, no recuerdo el día número, pero no me va a olvidar nunca, el martes de Semana Santa, el primer martes de Semana Santa del 2008, Indira estaba tendiendo la cama de su habitación y no volvió a pararse jamás. Indira tuvo que esperar que llegara alguien a buscarla porque Indira quedó doblada como en una compresión de la columna. No, eso fue el martes de Semana Santa del 2009. El martes de Semana Santa del 2008, en el trabajo, todo el mundo pensó que me había dado un derrame cerebral, porque todo el lado izquierdo de mi cuerpo se fue. Y yo no sufría de la presión, yo no sufría de nada. Cuando me llevan al médico, el neurocirujano dice, ahí hay un tema con las cervicales. Las cervicales me ponen un cuello por un mes, pero no me dicen que hay nada, simplemente que hay una rectificación, en la palabra que ellos usaron. Al año yo paso mi prueba, hago mi terapia, hago todo, y al año siguiente, para la misma fecha, yo sigo de malcriada, yo sigo sin someterme, yo sigo sin respetar, conociendo a Dios ya, yo sigo sin sujetarme, yo sigo sin obedecer las indicaciones de mi autoridad en la tierra, que era mi marido, y entonces el mismo día, al año siguiente, me quedo doblada en la cama. Y estoy sola en mi casa. O sea que yo tuve que esperar a que alguien llegara para que me recogiera, porque no me podía levantar. Pues resulta que el diagnóstico era, yo tenía 2 hernias aquí en la cervical y 2 hernias en la lumbar, que es al final de la espalda, y tenía una vértebra despegada de mi columna. Y ahí me pasé yo sin caminar por 2 años con un diagnóstico médico que decía la doctora, yo no garantizo que vuelvas a caminar. Y cuando yo comienzo a conocer al Señor en ese proceso de cama, el Señor me decía, es que de alguna manera yo tenía que doblegar tu carácter. De alguna manera yo tenía que enseñarte a ti a quién tú tienes que someterte, a quién tienes que respetar. De alguna manera yo tenía que valerme para que tú bajaras la altanería, bajaras el orgullo, bajaras la arrogancia. Y desafortunadamente tuvo que postrarme para bajar las revoluciones que yo llevaba, la falta de respeto, la displicencia, todo lo que tú puedes imaginarte que puede ser deshonroso, yo lo hice. Todo. Tú puedes buscar todo lo que tenga que ver con deshonra a un esposo y va a encontrar una foto mía para que seamos más serios. Y el Señor trató conmigo en ese tiempo, y como yo no podía ni congregarme, yo no podía nada de eso, yo tenía que conformarme con estar en mi cama. Él tenía que bañarme, que asearme, que cargarme para llevarme a terapia, que cargarme para regresarme de terapia. Él tenía que cuidar de mí en mis temporadas mensuales. Él tenía que cuidar de mí cuando yo tenía que hacer mis necesidades básicas. Él tenía que atender los hijos, cocinar, cuidar absolutamente de todo. Y yo aprender a quién yo tenía que honrar. Y era Él. Para antes de yo aprender a conocer a Dios y a honrar a Dios, yo tenía primero que conocer la honra de mi esposo, que es la cabeza de mi casa, de todo. Entonces, cuando yo aprendí eso, cuando yo entendí eso estando en cama, entonces ahí Dios comienza a trabajar. Dios comenzó a trabajar conmigo a través de la adoración, porque era lo único que yo podía hacer, escuchar adoración. Y yo escuchaba adoración, y la adoración el Señor trataba con mi carácter, trataba conmigo, me iba transformando, hablaba conmigo. O sea, las transformaciones más poderosas y la rendición más poderosa de mi carácter y de mis malos hábitos fueron a través de la adoración. Por eso yo no le creo a nadie que me dice, no, yo no sé orar, yo no tengo tiempo. Usted sabe y usted puede hacerlo, porque yo pasé por ahí. Y yo te puedo decir que ese tiempo
tuve que permitirle a Dios obrar. Yo no sabía lo que era arrodillarme, yo no podía arrodillarme. Yo conocía a un Espíritu Santo que se acostaba al lado de mí a susurrarme y a hablar conmigo, a conversar conmigo, porque yo no me podía arrodillar. Entonces aprendí que Dios no está esperando de mí que solamente me arrodilla. Hay mucha gente que se arrodilla y nunca está adorando a Dios. Aprendí que por yo levantar la mano no es que Dios va a tratar conmigo, porque yo no podía levantar las manos. Y aprendí muchas cosas que me sacaron del esquema religioso y me hicieron entender que Dios se va a ajustar a lo que yo pueda hacer en el momento, pero me va a elevar a lo que Él quiere hacer con mi vida en otra temporada. Entonces luego de esos 2 años, me dice que fueron, esos 2 años, cuando ya tú entiendes cuál es el motivo, qué es lo que Dios quiere contigo, ¿cómo entonces, de manera normal, con tratamientos y demás, pues pudiste volver a la normalidad, pudiste volver a tu condición de salud normal, estable? Mira, yo hice mi terapia normal, comencé a entender el principio de la obediencia. Tenía que sujetarme a mi esposo, lo hice, y comencé a sujetarme a mis doctores. Cuando mi doctora me dijo eso, yo le dije, mire, yo le voy a decir una cosa. El Señor me dijo a mí, yo no sé si usted cree en Dios, pero el Señor me dijo a mí que yo sí iba a caminar, que esto era un proceso, y hasta cuando yo aprendiera del proceso, Él me iba a permitir pararme. Y ella me dijo, ajá, y yo iba todos los días sostenida por otra persona porque yo no me podía sostener sola. Ella me decía, sí, tú crees en tu Dios, y yo le decía, yo creo en mi Dios. Tenía una vecina que tenía que venir a inyectarme todos los días a mi casa porque el dolor era irracional, yo no te puedo explicar. Pero sucede que eso fue finales del 2009, para noviembre del 2009, a mi esposo lo operan de las famosas varices, porque ya él físicamente, por toda la fuerza y todo lo que tenía que hacer por mí, comenzó a quejarse él. Entonces estaba él en cama y yo en cama. Caímos Sí, entonces... todo esto, la fuerza de ahí que viene. ¿Perdón? La fuerza física masculina precisamente es de ahí que viene. Exacto, entonces él se fue agravando, decidimos operarlo, su mamá lo acompañó y entonces en la casa estábamos los dos, ya yo estaba un poco mejor, pero yo no podía atenderlo, para nada. Recuerdo que ese diciembre yo no pude ir ni a fiesta de Navidad, ni a cena, ni a ningún lado, y yo solamente me dediqué a decirle al Señor, Señor, yo creo que ya tú puedes pasar de mí esta copa si es tu voluntad. Creo que he aprendido la lección y te confieso que estoy cansada de que la gente me tenga pena. Estoy cansada de que la gente me mire como la pobrecita Indira. Estoy cansada, bueno, yo te puedo decir que yo tengo una foto de esa temporada de mi vida y fue porque me la tomaron o sea, me dijeron que posara en un momento determinado y permití que me la tomaran, pero con un cuello hasta aquí arriba y con una faja que era desde los senos hasta la cadera, todo el tiempo andando, todo el tiempo derecha. Yo no quería que nadie me tomara fotos, yo no tengo recuerdos de ese tiempo, pero guardé esa foto porque era la única que tenía en ese momento y lo que me iba a quedar como testimonio. Y le dije al Señor, yo no quiero que me sigan cogiendo pena, no me gusta esto. Y eso fue para diciembre de 2009. Para abril del 2010, comencé ese proceso. El Señor trabaja en trimestres y así me lo ha mostrado. Y justo cuando terminó el primer trimestre del año, el Señor me permite llegar a un lugar donde estaban anunciando una gran cruzada de milagros. Como ya yo conocía el Dios de los milagros sin que nadie me dijera nada, dime, ¿tú me vas a decir algo? Sí, te iba a hacer 2 preguntas. Primero, sí. si este sistema que tenemos nosotros a nivel laboral, de trabajar en bloque, en trimestre, por mes, si entonces no es algo fortuito, sino que tú has comprobado que el mismo Dios tiene una forma organizada de trabajar de esa forma, de esa manera. Y también ese nivel de sinceridad que a veces nosotros lo vemos como un pecado. Si tú has comprobado que realmente se puede tener ese nivel de sinceridad con Dios en la oración y en esos momentos tan cruciales.
Pero es que no me vale de otra manera, Jorge, porque es que si la palabra me dice a mí en el Salmo 139 que Él conoce mi embrión Dios vieron sus ojos, me eligió y me predestinó, y aparte de eso conoce hasta los números de cabello que yo tengo, que es bastante, ¿por qué me voy yo a guardar los sentimientos, Jorge? ¿Qué pérdida de tiempo Claro, voy a claro. hacer yo guardándole a Dios algo que está dentro de mí cuando ya Él conoce mi pensamiento antes de gestarse? Entonces me acostumbré, primero que nada, a ver a Dios como un padre, porque algo que Dios hizo en el proceso fue que quitó a todo el mundo. No teníamos padres, no teníamos amigos, no teníamos hermanos, éramos Él y yo. Y es algo que Dios nos ha enseñado, que cada vez que queremos meter a terceros en nuestra relación, por la razón que fuera o en nuestra familia, Dios lo quita. Porque Él quería enseñarnos que nosotros y Él éramos mayoría. Y así nos lo ha probado una y otra vez. Entonces, en ese momento, Dios trabajó en ese trimestre, primer trimestre del 2010. Mi esposo todavía se estaba recuperando de la cirugía, yo comenzaba a dar mis pequeños pasos primero, o algunas cosas, y llegamos a un lugar, como te decía, donde se anunciaba una cruzada de milagros, a la que nosotros sabíamos que no podíamos ir porque teníamos un compromiso ese mismo fin de semana que se estaba anunciando la cruzada de milagros. Pero mientras la anunciaban, yo decía, Señor, si tú tienes algo para ese día, dámelo ahora. Yo le decía, y vamos a orar por las mujeres que no pueden tener hijos. Yo en el 2007 había perdido una trompa con un embarazo ectópico, o sea, perdí embarazo y trompa, ambas cosas. Por lo tanto, mis posibilidades de poder concebir habían disminuido. Y mi esposo estaba operado de las varices en los testículos y tenía 2 años de licencia antes de inventar buscar un embarazo. O sea que nosotros estábamos nulos. Los médicos decían, No. lo siento. Tensionado de la cintura para abajo. Exacto. Los médicos decían, lo siento, olvídense de eso por ahora, y nosotros como no estábamos muy apurados y estábamos los dos enfermos, pues lo entendimos. Pero en mi Claro. corazón, que solamente dice la palabra que lo escudriña a Dios, yo sí quería a otro muchacho. Y Dios lo sabía. Pero entonces, Ajá. ese día están declarando, y las mujeres que no pueden tener hijos, que reciban su embarazo, van a recibir su milagro, y esos vientres se hacen fértiles y tal, y tal, 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 tal. Y esa mujer, esas mujeres, esas personas que tienen problemas de hernias y de lumbares y qué sé yo cuánto, van a ser sanos en el nombre. Yo recibo en el nombre de Jesús, y yo recibo pero me quedo callada, recibo mi sanidad, pero me quedo callada y me voy para mi casa orando. Eso fue final de abril del 2010. Recuerdo que a los 10 días le dije a mi esposo, mira, yo estoy embarazada, y él se me burló en la cara. ¿Tú te acuerdas cómo hizo Sara? Cuando el ángel le dijo que le iba a dar, le dijo a Abraham que le iba a dar descendencia. Así mismo él hizo. Claro. ¡Guau! Imposible, imposible. Le dije, mi amor, estoy embarazada. Y como no me creía y lo que hacía que se reía, le busqué la prueba y dio positivo. Yo estaba embarazada. Los médicos, mi ginecólogo me dijo, es imposible, yo te puedo probar que tú no puedes quedar embarazada, tu marido no te puede embarazar. O sea, el urólogo de mi marido y mi ginecólogo eran amigos, y estaban trabajando ambos casos juntos y decían que era imposible. El imposible ya tiene 9 años y anda ahí jugando, gracias. O sea que ahí está, número 1. Y número 2, resulta que, claro, para gloria de Dios, porque eso no fuimos nosotros, y pues posteriormente, como al mes, me doy cuenta que ya yo no tengo dolor, ya puedo caminar de una forma más fluida, y antes de que el embarazo se desarrollara, ya los médicos decían, bueno, es verdad, está embarazada. Y recuerdo que cuando el médico me quitó la trompa en el 2017, yo lloraba en el consultorio, en el quirófano. Yo lloraba, pero de una forma que yo no te la puedo explicar. Y él me decía, no te preocupes, fue Dios que lo usó. Dios usó su boca. Me dijo, no te preocupes, que si Dios quiere, él no es cristiano, pero así es que hace Dios, que si Dios quiere, Dios te va a permitir embarazarte con el mismo ovario y del mismo lado que tú no tienes trompa, aunque la trompa derecha tenga que ir a ropar el ovario izquierdo. Él para mí dijo palabra ahí, pero yo no entendí nada, pero lo recibí.
Y resulta que cuando mi ginecólogo me dijo que era imposible que yo estuviera embarazada, me mandó donde un sonografista especializado en microembarazo, o sea, detectar embarazos con muy poco tiempo, porque yo a los 10 días sabía que estaba embarazada, mi cuerpo ya me lo había dicho. El doctor me dijo, esto es increíble, esto es médicamente imposible. Tu embarazo está situado del lado, o sea, explicó lo mismo que me dijo el otro médico, o sea, mi embarazo se fecundó en el ovario izquierdo donde no hay trompa y la fecundación se dio con mi trompa derecha que abrazó el ovario izquierdo, tal cual como el médico lo había dicho. Wow. O sea, que es literalmente un milagro. Y yo abracé mi milagro y me gocé mi milagro. Antes de que el embarazo pues comenzara a crecer, ya yo caminaba. Ya yo caminaba normal, a pesar de que incluso me habían dicho que iba a ser más difícil con mi condición de salud. Y entonces las cosas comenzaron a engranarse. Comenzamos a conocer un Dios que ya no era teoría. Ya comenzamos ambos a conocer a un Dios que era palpable, que se materializaba, que proveía ante la necesidad. En ese embarazo comenzamos a leer Una vida con propósito juntos, comenzamos a hacer cosas en pareja, comenzamos a ir a retiros, comenzamos a hacer cosas que nosotros no acostumbrábamos porque descubrimos, nuestros ojos fueron abiertos a cosas que para nosotros eran imposibles, porque así Dios trata con quien está dispuesto a conocerle, Dios está dispuesto a demostrarle. Óyeme, es sorprendente cómo podemos nosotros ver cómo todas las cosas, todo lo que va sucediendo, todas esas situaciones se van dando no con otra razón, no con otro motivo, que no sea tener un propósito final, a Amén. final de cuentas. Amén. Eh, Posiblemente esa plenitud, esa felicidad que tú vives en el día de hoy, esa estabilidad, posiblemente tú la hubieras podido tener sin todo ese proceso, pero no hubieras sabido igual, ¿verdad que no? No, es que no tuviera la capacidad de disfrutarlo, porque es que tuvimos que construirlo, no se Claro, nos dio gratis, nosotros tuvimos que construirlo y Dios nos fue dando la herramienta poco a poco. Y vuelvo y repito para los que entraron tarde, no estoy diciendo con esto que aquí hay ningún nivel de perfección, todo lo contrario, porque a mayor nivel de gloria, mayores niveles de prueba y de crecimiento que te claro. demanda. La palabra dice en Romanos 12, que renueve, que no me conforme a este estilo, no me conforme a lo que me sucede ahora. Yo tengo que renovar mi entendimiento, transformarlo para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios. Si lo que me está sucediendo hoy yo no lo estoy entendiendo, yo tengo que meter más información, más palabra, más intimidad con Dios para yo poder entender qué es lo que Dios quiere conmigo. No, no, sin lugar a dudas, es así, o sea, es nosotros saber de que es un proceso, de que todo lo que pasa en nuestra vida es un proceso y de la manera más clara tú lo has dicho cuando nos contaste hace un momento de que Dios claramente te dejó entender de que tuvo que ponerte a pasar por una situación de salud tan grave para que tú hicieras caso finalmente. Sí, porque Pero, yo pulseaba con claro. Dios. Sí, sí, definitivamente. Entonces, de forma concreta, ¿qué actitudes tú puedes enumerar así brevemente, tanto tuyas como de tu esposo, que se pudieron trabajar y Dios cambiar en este proceso? Mira, yo soy, a nivel de temperamento, yo soy colérica melancólica. Mi esposo es melancólico Ay, colérico. O mi sea, madre, nosotros somos los opuestos. Y por eso te digo que él es mi equilibrio, porque realmente yo soy muy de acción, él es más de análisis y somos el equilibrio. Pero en los coléricos y los melancólicos tienen unos temas muy parecidos con la arrogancia, con la altivez, con una serie de temas a nivel temperamentales, emocionales, que deben de ser trabajados. Y te puedo decir que todo eso de la humildad, del servicio, del reconocer que realmente hay una compenetración, que debe haber debe haber un trabajo en complemento, el valorar también lo que significa no tener de no tener otra ayuda, o sea, él haber tenido que tomar mi puesto y hacer las cosas que normalmente yo hacía, claro. también le hicieron entender y valorarme a mí como mujer y como madre.
muchísimas cosas que te puedo nombrar, o sea, que yo pude entender, pero lo pude entender no porque me lo decía, sino porque Dios me instruía. Porque yo pude entender que si yo le faltaba a Él como hombre, yo iba a tener situaciones con Dios, porque me iban a llevar a procesar de nuevo para atrás. A Dios, cuando tú no le pasas las materias, te las repite. Porque es que para la nueva temporada tú no puedes ir como hacemos nosotros, con laguna del curso anterior. A Dios no le cuadra eso. Porque dice él que él no pone su tesoro en vasijas de barro. Claro, claro. En cuanto a ya yéndonos, digamos, ya yéndonos al otro lado, no tanto a lo que Dios hizo a nivel de transformación, sino a lo que ha venido luego, a los frutos que ustedes han cosechado como pareja, como matrimonio. ¿Cuáles tú me puedes decir que han sido esos frutos de este tiempo ya de conversión, de estar del otro lado, de poder echar el pleito, pero de otra manera? Mira, el primer fruto fue darle el ejemplo a nuestra familia. Ese fue el primer fruto. El primer fruto fue sus hermanos, los dos tienen matrimonios estables. No asemejan en nada con el matrimonio de sus padres. Mis hermanos, o sea, de mi parte, yo tenía, yo tengo 800,000 primos y primas. Y todos, casi el 90% tienen matrimonios estables, porque nosotros decidimos ser la diferencia, y como somos los mayores y los primeros que nos casamos, entonces ya el otro estaba sobre nosotros y comenzamos a dar serio ejemplo. Nosotros te puedo decir que nuestros hijos han tenido que lidiar con tener desde los padres inconversos hasta los padres que van desarrollando su fe, y no ha sido sencillo, porque han tenido que vivir esa transformación, han tenido que evidenciar. Y te estoy hablando de un matrimonio sumamente imperfecto, de dos gallos. ¿Entiendes? O sea, no físico, pero ¿tú has visto la pela de los lápices? Así. Claro, entonces, claro. pero estamos hablando ahora de algo más sopesado, no perfecto, pero sopesado. Te digo, tú me dices, pero no entramos en razón, nos callamos, como que tranquilízate, cógelo suave, bájate. Cuando corregimos a los muchachos, ya no nos subimos tanto. Si hay que dar una pela, se le da, pero no es que vamos a vivir en eso todo el tiempo. Somos más boca que otra cosa, más puma que chocolate. Y realmente han habido muchas cosas que nosotros hemos tenido que aprender, porque ciertamente nos hicimos mucho daño. Nos hicimos mucho daño con esos temperamentos, con esa forma, y estamos en el proceso de seguir encajando, de seguir complementándonos para lo que Dios tiene para nosotros ahora. Hemos tenido, gracias a Dios, que por el testimonio, Dios ha puesto parejas para que nosotros aconsejemos. Dios ha puesto muchas mujeres, sobre todo en mi caso, porque mi esposo no está al 100% en el ministerio como estoy yo, pero en mi caso me he dedicado a trabajar con mujeres, a levantarla en ese tipo de aspectos que necesitan ayuda, que necesitan una mano, que necesitan un oído, que necesitan un consejo. Y aquí estamos, es la obra que Dios ha ido construyendo y que sabemos que Él va a seguir perfeccionando. Sí, por supuesto. Y mira, yo no puedo terminar el live, ya nos quedan unos 7 minutos, sin nosotros hablar, a final de cuentas, de este tema, de esta parte, con relación a esta disparidad de edades que hay en tu casa. Te voy a contar, te doy como preview, que a mí el tema, el fly me pica cerca, porque en mi casa somos 2 hijos. Mi hermano me lleva 12 años. ¡Wow! Imagínate tú, quizás esa misma realidad, pero en tu caso 3 hijos, imagínate la experiencia que nosotros tenemos da para nosotros hacer una semana de Instagram Live. ¿Cómo se puede, cómo se ha manejado en tu casa, en tu familia, este tema? Porque tú dices, cuando uno se casa todavía tú vas a estar criando, cuando se casa el otro va a estar criando. Mira, no es sencillo, no es sencillo. Yo tengo, el grande tiene 23, tiene un temperamento flemático, pero el flemático dentro de su temperamento es sarcástico, es sádico, es explosivo. Tengo tengo al colérico en el medio, que es, ya usted sabe, eso es llama.
Y tengo al sanguíneo, que es el pequeño, que coge a todo el mundo de relajo y para él todo es un chiste, para él todo es un relajo, para él todo es una broma y que nos pone a todos de mal humor y a volar. Y no es sencillo, el grande está en noviazgo, él se va a vivir fuera ahora porque se va a estudiar a España, hacer una especialización en España. El mediano está terminando el bachillerato y todavía no sabemos por dónde se va, pero él se va para algún lado. Y nosotros nos quedamos aquí cogiendo lucha con este muchacho que no entiende que la vida hay que pausarla y que no todo el tiempo usted se puede reír, que usted no puede mandar a decirle a su abuelo que deje de hablar tanto, que a su abuelo habla mucho, que no puede decirle a su tía, eso te quedó malo porque la tía te va a dar un tablazo, que no puede decir a la abuela, no me llame ahora, no me llame tanto. Él no tiene filtro. El tipo no tiene filtro, pero no tiene a todo en un bolsillo. O sea, es bien interesante toda la experiencia, pero hay un tema con eso. O sea, ustedes están pagando universidad, pagando colegio de bachillerato y pagando pues, educación básica. O sea, en ese proceso constante. Y no tenemos tiempo para aburrirnos, porque por ejemplo el de 17 se va a graduar ahora ya, no, claro. Dios mediante, el otro Sí. te dice que probablemente se van los dos al mismo tiempo, nadie sabe lo que Dios permita, y el pequeño pues se queda con nosotros, pero está, o sea, es candela, y cuando el mediano nació, el grande tenía 6 años, cuando el pequeño nació, el mediano tenía 8 años, pero el otro tenía 14. O sea que él venía siendo la mascota de todo el mundo hasta que comenzó a sacar su verdadero temperamento. Y ahora los otros dos lo tienen, por favor, bien lejos de mí. No, definitivamente es muy interesante toda la experiencia, porque es de por sí el ser humano es diferente, los temperamentos, todo, y más cuando se trata de esto y cuando de por sí, además de eso, tú tienes esas personalidades tan distintas, no solamente las edades, sino todo. Pero hay una curiosidad que me da y es el hecho de que como que los hijos menores siempre tienen como una característica muy similar. Tú que conoces mucho de familias y eso, se da tanto que como que el más fresco y relambío siempre es el menor de la familia. Lo que pasa es que, como decía mi esposo el otro día, ya uno viejo no tiene la paciencia para estar corrigiendo tanto. El que pare muchacho viejo tiene que saber que lo van a coger de mojiganga. Ese es el tema. Entonces, como uno no corrige igual, uno no pone castigo igual, probablemente uno no tiene, caramba, ni el tiempo ni la cabeza para eso, se dejan pasar tanta bola que lo que terminan es recogiendo a uno de relajo. Y mira, finalmente nos quedan unos 2 minutos y poco. ¿Qué recomendación tú puedes darle a las familias, a las parejas que quizá viven situaciones similares y que están muchos a veces al borde de la separación, del coger para acá, quien para su lado y así por el estilo sin tener esperanza alguna? Mira, para mí, número uno, tienes que aprender a buscar ayuda, porque con lo que tú sabes ahora no vas a salir de la situación en la que te encuentras. Tienes que buscar ayuda. Cuando buscas ayuda, busca ayuda de profesionales, preferiblemente gente cristiana que no va a imponerte temas psicológicos o místicos en el medio, sino que te va a instruir en base a la palabra. Porque la idea es que tu matrimonio no se destruya, porque no es a eso que estamos llamados. Entonces, primero busca ayuda. Claro. Segundo, si no te congregas, busca la forma de congregarte. Yo estoy a tu orden, te puedo ayudar en ambas cosas. Me puedes escribir, con mucho gusto te puedo ayudar. Lo tercero es, invierte en tu matrimonio. ¿Invierte en qué? Tiempo a solas, ustedes, cenas a solas, hoteles a solas, tiempo que solamente sean ustedes, así sea en su habitación. No tiene que ser grandes costos, así en su habitación. Y mucha lectura. Algo que me ayudó a mí. Tú ves que yo te puedo mencionar los temperamentos y todo eso, porque yo con mi lectura no juego. O sea, los 5 lenguajes del amor, los 5 lenguajes de la disculpa, matrimonios con propósito, todo lo que tenga que ver con información que vaya a ayudarme a mí primero, porque yo no voy a buscar información para señalar a otro, es para ayudarme a mí primero, para yo cambiar, para yo mejorar y así los que están a mi alrededor puedan mejorar también.
Qué bueno, exactamente. De verdad, Indira, muchas gracias por este momento, por esta hora que nos regalas, para que Dios pueda edificar familias, para que las personas puedan también recibir ese mensaje tan hermoso, tan especial. Amén. Amén. Para mí es un placer. Ojalá lo dejes ahí para yo poder Claro, compartirlo, claro que sí, ahí estará. porque la nueva modalidad de Instagram no nos permite hacer otra cosa, pero gloria a Dios. Y de verdad que Así agradezco a todos es. los que se han mantenido ahí, que espero que sea de ayuda y puedan compartirlo con otras personas para que sea de edificación en los matrimonios en este tiempo.